De regreso en la opción de la mañana, luego de esta entrevista al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Abel Martínez. Ahora en la opción de la mañana vamos a conversar con el señor Homero Figueroa, quien es director de Estrategia y Comunicación Gubernamental y de manera simple, vocero del gobierno. Así que aquí está el señor Osiris Mora, Michael Miguel, Johnny Vázquez, el profesor Don William Capellán y Patricia Pérez Díaz. Bienvenido, caballero. Gracias por recibirme hoy en este espacio que yo sigo desde mi vehículo y sé el impacto que tiene tanto nacional como internacionalmente. Y tengo que decirles que ya teníamos un programa desarrollado fuera del aire súper interesante y fue como me lo imaginé. Para mí es siempre agradable retornar a los micrófonos, a una cabina, al contacto con la gente. Esta es una labor, una profesión maravillosa. Es lo más parecido al sacerdocio que puede existir, porque descansa sobre los hombres del micrófono una responsabilidad de guía, de orientación, que les obliga constantemente a la revisión de la verdad, de su cercanía con la verdad, la objetividad, los hechos, y es maravilloso. Así que yo les felicito. Homero, yo me considero una persona faraónica, porque yo soy muy admirador de las grandes obras, los grandes palacios. Pero el presidente dijo algo en estos días, y lo ha estado diciendo, reiterando, y me imagino el metro de aquí al aeropuerto de las Américas. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Ya hay algún diseño? ¿Cuáles son las propuestas? Sí, es parte de lo que se ha publicado como el sistema integrado de transporte que se va a desarrollar. Tú sabes que ese es un tema bastante complejo que tiende a agravarse con el tiempo, con el desarrollo económico, la cantidad de vehículos que anualmente se integran a las calles de la República Dominicana. Es un tema pendiente que debe ser abordado con creatividad e innovación y también con un esfuerzo constante. Entonces, hemos planificado ese sistema integrado que definitivamente es un programa que va a ser para los próximos 4 años y llevará varios lustros desarrollarlo completamente, y es cambiar el eje de la individualización del transporte por la colectivización del transporte. Toda sociedad desarrollada, y tú lo puedes ver cuando tú viajas, clases de las clases medias, clases altas, utilizan el transporte público. Se ha colectivizado, es excepcional utilizar el vehículo propio, porque es lo menos eficiente que hay. Porque ¿cuántas personas van en un vehículo regularmente? Uno solo. Entonces, ninguna sociedad es sostenible, se puede modernizar con un sistema de transporte que no sea colectivo. Pero para que los usuarios confíen en ese sistema de transporte, tiene que tener la calidad, la dignidad necesaria. Y nosotros tenemos un plan global para resolver ese problema. Mire, hermano, antes de la era de la posverdad, mucho antes, la verdad oficial nunca ha sido tan verdad. Un periodista como usted, yo quiero saber cómo usted maneja esa verdad oficial, porque muchas veces yo me encuentro con tengo ese problema. Esa verdad oficial es obligatoria que uno la refute, porque la verdad oficial no es tan verdad. ¿Cómo Homero Figueroa ha manejado eso? Mira, esa es la mejor pregunta que se me puede hacer, porque era uno de los temas de preocupación cuando yo tuve que tomar la decisión de dejar mi carrera de comunicador, que buscaba, porque es lo que puede hacer un ser humano con su limitada capacidad, buscar la verdad. Eso es lo único constante que podemos hacer, porque nadie tiene la capacidad de asir la verdad, de atraparla completamente, porque por nuestras limitaciones. Y yo decía, wow, yo que he hecho una carrera comprometido en ser lo más fiel posible a los hechos, a la verdad más lógica, voy a ir a un mundo donde la costumbre hace que se construyan
verdades, ¿cómo yo me voy a manejar ahí si yo no voy a cambiar de manera de ser? La ventaja que yo he tenido, y es que he ido a trabajar con un presidente de la República, que en eso nos parecemos. Es alguien veraz, es alguien auténtico, que no traiciona su pensamiento. Y además, es alguien que cumple los acuerdos. Nos conocemos profundamente y hay algo que yo no voy a hacer ni por mí ni por nadie. Y es ponerme delante de un micrófono, delante de una cámara y decir algo en lo que yo no esté de acuerdo. Y una de las satisfacciones que yo tengo, ya las elecciones están a la vuelta de la esquina, está a la vuelta de la esquina al final de este periodo de 4 años, la satisfacción que yo tengo es que no he tenido que retorcer los hechos o mis creencias ni una sola vez. Seguro. Seguro 100%. Es que yo no lo haría. Y es que nadie me lo pediría tampoco. Porque no es un asunto de Homero, perdóname. ¿Tú entiendes? No, es que la verdad oficial, sí, pero esencialmente... Pero tú sabes lo que salva. Y es la diferencia. Ajá. Es que cuando desde lo oficial se promueve una visión verdadera, no hay que maquillar. Es lo que es. Y en este gobierno se ha demostrado, y por eso la apertura. ¿Qué presidente de la República, qué gobierno había estado tan abierto al diálogo permanente con la prensa, con los ciudadanos? ¿Qué gobierno en la historia dominicana había estado tan abierto al cuestionamiento constante, a la confrontación, al contraste, sin perder el tipo? Ninguno. ¿Y es por qué? Porque somos, lo que ustedes ven es lo que somos. Homero. Entonces, todas las ideas que yo he tenido que defender públicamente, tú puedes decir, cuando yo me paro delante de una cámara, hago una declaración que lo hago puntualmente. Esa es otra. Me consta. Esa es otra versión de mi ejercicio. O sea, yo no creo. Los temas más espinosos. Correcto, que es mi misión. Las buenas noticias las da el presidente. Bueno, las situaciones comprometidas, bueno, para eso hay un vocero, ¿verdad? Vocero del gobierno. Claro. Que tiene que tomar los golpes. Y las veces que lo he hecho con plena convicción. Y tengo que decir que me siento muy cómodo porque me dejan ser yo. Homero. Todo el mundo sabe que yo no me voy a parar a decir algo que yo no pienso. Gracias, Homero, por estar con nosotros. No tenía el placer y el honor de conocerlo en persona, sí, claro está, escuchaba de usted y eso. Creo que mi amigo Santo Castro, que usted lo conoce. Oh, pero claro, trabajamos juntos. Exacto, compañero siempre lo he escuchado hablar de usted un de gran alguna profesional, manera. sí. Sí, amigo mío de los viernes. Cuando yo no podía ir, Santo era que me sustituía. Sí, no, un tremendo profesional, talento, sí. tremendo profesional. Mire, me gustaría saber, a propósito de información y eso, ¿qué fue lo que verdaderamente pasó con este tema de los motoristas, que eso tuvieron ustedes que salir, que me consta a mí de manera personal, me consta? Yo cuando vi la información me puse a buscar rápidamente, digo yo, pero déjame ver si el presidente Luis Abinader dijo esto, dijo aquello. No lo encontré realmente. No pudiste encontrar la realidad, sí, que fue que encontré se refirió solamente a la placa. Sí, encontré solamente de las motocicletas. Un comunicador, que no voy a olvidar su nombre, que sí mencionó esa palabra, pero eso es otra cosa. Correcto, no tiene que ver. No tiene que ver nada con el presidente. ¿Qué fue lo que pasó y ustedes cómo inmediatamente aclararon esa situación? Sí, Michael Miguel lo dijo. La disrupción tecnológica ha generado la capacidad de millones de individuos de generar información. Y también ha traído la facilidad para manipular la realidad. Michael Miguel decía que en una época anterior, donde no había esta facilidad de generar información, bueno, la verdad solo salía, o los hechos o la explicación de la realidad solo salía de un lado. Ahora sale de millones. Y por eso ha surgido, desde el 2016 se ha popularizado el concepto de fake news, noticias falsas. Y la política ha heredado como herramienta, como arma de ataque, la falsificación de la realidad, la distorsión de la realidad, para crear algo que no existe y generar un daño reputacional. Y el origen de eso es eso. Políticos opositores ven una oportunidad
en esa creación artificial de una realidad que no existía, no había asidero. Se aprovechan de la condición de los seres comunes y corrientes que no son profesionales del periodismo. Un periodista profesional recibe una información y ¿qué hace? Contrasta. Yo leo algo y yo busco la fuente, el origen. Si me dicen, fulano dijo tal cosa, yo busco el video donde fulano habló. A ver, pero no lo dijo. Eso no fue. Eso no lo hace un ciudadano normal porque no es su tarea. Exacto. La gente tiende a creer lo que se le dice. Y entonces el escenario político utiliza las noticias falsas como herramienta para dañar la reputación de un contrario, como Luis Abinader, que se encuentra a una distancia difícil de manejar, 40 puntos de diferencia con su más cercano perseguidor. Y eso fue lo que pasó, manipular la realidad con un fin político. Homero, primero un saludo, gusto conocerlo. Igual que el Bebo, yo nunca había tenido la oportunidad y de tenerlo al lado. Pero sí la imagen es pública y es conocida. Homero, en la República Dominicana se habla de la frontera blindada, de que un presidente ande en un vehículo blindado. Y se habla de una constitución que se puede blindar. ¿Qué sería cómo se manejaría esa idea o ese concepto de blindar una constitución para que a nadie se le ocurra inventar con un cambio para una posible repostulación después de haber cumplido ya con un periodo determinado? ¿Cómo sería eso? Hay un libro que yo sugiero que lo lean de dos estudiosos norteamericanos que se titula ¿Cómo mueren las democracias? Ahí se desarrolla un concepto sumamente interesante de institucionalidad democrática. Los países que han logrado institucionalizar la democracia tienen una conducta no escrita, una ley no escrita, que ellos definen, esos autores lo definen como el autocontrol. O sea, el que ejerce el poder no puede creer que no tiene límites. Entonces, la institucionalidad se defiende con el autocontrol. Moisés Naim también escribió sobre eso. Sí. El autocontrol, por ejemplo, los norteamericanos. Hay una tradición que 2 periodos y ya usted se va para su casa. Y no se inventa. No se inventa. Es rígida la No se Constitución. inventa. Sí. Fue hasta Franklin Se dio Delano una vez, Roosevelt una vez se dio. que se fijó como una costumbre normada. Pero era una costumbre impuesta por el primer presidente George Washington, que se negó a continuar. Porque él decía, la revolución la hemos hecho no para construir una monarquía, sino una república. Y en la república los que mandan coyunturalmente no se eternizan en el poder. Entonces, en estos países latinoamericanos, esa costumbre del autocontrol falta. Y en la historia dominicana, desde 1844 a la fecha, hemos visto que se ha reformado la Constitución en por lo menos 39 ocasiones solo para garantizar la continuidad del que manda. Entonces, hay una deuda histórica con el pueblo dominicano y con la institucionalidad democrática de que debe hacerse la reforma definitiva, la reforma de la Constitución para que no haya más reformas en ese aspecto de la continuidad del poder. Tenemos que hacer conciencia y ya tenemos una larga experiencia democrática en la República Dominicana. Lucía que alguien en 1970 creyese que no pudiera haber otros hombres que dirigieran los destinos nacionales más que aquellos que habían ejercido el poder por décadas. Pero hoy, con la experiencia que tenemos, República Dominicana es un hervidero de talento. Tenemos personas capaces en cantidad y calidad necesarias para garantizar la continuidad democrática por los siglos de los siglos. Y debemos derrotar la cultura del hombre imprescindible. No lo hay. Por más talentoso, por más genial, por más preparado que sea, debe dar paso a otros. Y entonces nosotros tenemos esa tarea, esa responsabilidad histórica de propiciar una reforma constitucional definitiva para dejar cerrada esa posibilidad. Y legalmente es posible, es obtenible ese objetivo. El presidente de la República, Luis Abinader,
ha dicho que una vez pase este proceso electoral del 19 de mayo, y obvio que él continúe en el poder, estaría convocando a los partidos de oposición y a los sectores sociales para una especie de pacto. Pero escuchamos que cuando él asumió el poder en el 2020, fue de las primeras cosas que hizo, intentar unir a los sectores sociales para la gobernabilidad. A mí me gustaría saber, habiéndolo hecho al principio y desde mi punto de vista no haber sido exitoso en esa parte, ¿qué haría o qué habría ahora de nuevo para lograr que sí haya éxito en esta convocatoria que plantea el presidente de la República? Mira, desde que yo conozco al presidente Luis Abinader, él ha creído en el consenso para generar los cambios en la República Dominicana. Recuerdo que en medio de la pandemia y en medio de una campaña electoral para sustituir al partido y al presidente de ese entonces, en medio de la dificultad, él salió a la televisión nacional en un discurso y propuso un acuerdo de unidad nacional. Se puso a la orden del presidente de turno para trabajar juntos y superar ese momento. Entonces, no es una pose, no es una actitud politiquera de coyuntura, es algo que está en su conciencia y en su visión de la política desde antes de llegar. Y ha sido insistente. ¿Por qué no ha sido exitoso? Porque los demás no han respondido. Ahora, ¿qué esperamos nosotros una vez termine este torneo electoral y que debemos aprender que una cosa es la actitud de campaña y otra ya la normalización de un periodo de gobierno? Que ser adversario político es algo coyuntural de una campaña, que luego de pasar lo que convierte en adversario a los partidos, toca cumplir la responsabilidad de cogobernar, porque los partidos que no ganan las elecciones tienen responsabilidad de cogobernar, porque ganan diputados, ganan senadores, ganan alcaldes, son parte del entramado de gobierno democrático. Correcto. Entonces, y se tiene que contar con ellos. Correcto. Entonces, si vamos a tomar decisiones trascendentes para reformar el perfil institucional de la República Dominicana, claro que debemos contar con todos y esperamos que en esta ocasión los líderes nacionales tengan la madurez de deponer las contradicciones y sentarse en una mesa a diseñar el país que todos queremos. Homero, yo he llegado a la conclusión de que yo no soy una estrella de la comunicación. No me interesa. Yo quiero ser un padre de familia. Yo estoy enamorado de esa condición. A mí me gusta que me traten como el papá de Elian, como el papá de Rebesa, de Elías o de Eliani. Y yo sé que yo estoy ante un hombre serio y de familia. Y yo respeto eso. Mi respeto hacia ti es porque yo sé que al igual que como yo, tú eres un hombre de familia. Por eso la pregunta que voy a hacer no tiene nada de veneno absoluto. Dale. Que se sepa. ¿Está bien? Lo sé, lo sé. Hay cuestionamientos serios sobre la publicidad en el gobierno. Y yo creo que este es un buen escenario. Y yo quiero esa respuesta tuya porque creo en tu seriedad. Y la tendrás. Sí. Mira, se le acusa, inclusive hasta tu nombre aparece, como de una injusta redistribución del dinero que va a publicidad, del enriquecimiento a ciertos sectores, a ciertas figuras. Háblame de cómo el gobierno Perfecto. y cómo usted en lo particular ha manejado eso. Lo primero es que hay un mito que se ha vendido con cierto éxito y lo han hecho los opositores porque en su momento utilizaron como un arma muy eficiente ese presupuesto de publicidad. Todos los que hemos actuado en los medios sabíamos la cultura de su uso. Era una herramienta de control de la opinión. ¿Por qué? Porque se premiaba o se castigaba en función de las posiciones políticas. Y te lo está diciendo alguien que en los últimos 25 años trabajó en los medios de comunicación y los programas vivían de los anuncios. O sea, que yo tengo pleno conocimiento. Y de hecho, era una de las tareas. Y en algún momento yo no quise esta posición porque esta posición me obligaba a un acto de coherencia. Cuando yo ejercí mi función de comunicador, Homero Figueroa
nunca aceptó propaganda o publicidad pública. No porque fuera malo, porque vamos a decir, no porque yo creyese que fuera malo, sino porque en mi visión del ejercicio de comunicación, yo necesitaba una absoluta libertad. Una absoluta libertad. Y cualquier transacción es de doble vía, condiciona. Entonces, eso lo hacía yo con lo público, con lo privado. Yo no lo hacía para ganar libertad. Entonces, cuando ocupo esta posición, tengo la oportunidad de ser el que yo hubiese querido que fuese aquellos que ocupaban esa posición. Entonces, lo primero que hicimos es lo que permite la ley. La ley permite absoluta discrecionalidad en la colocación de la publicidad. ¿Qué quiere decir eso? La ley de compras y contrataciones me faculta a mí que a mi sola firma yo decida distribuir cualquier cantidad aquí. A Michael yo le doy tanto a mi firma. Yo creo que aunque sea legal, no es ético. Y el presidente de la República también lo cree. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, sin obligación de ley, licitamos esos fondos. Nadie va a encontrar una asignación, un despacho de fondos con la firma de Homero Figueroa. No existe, porque no lo he hecho una sola vez y no lo voy a hacer. Y si me tuviese la obligación de hacerlo, prefiero dejar la función, porque yo creo que no es correcto, aunque sé que es legal, pero no todo lo legal es ético, desde mi punto de vista. Sí. Entonces, lo primero es que nosotros licitamos, hacemos un proceso de licitación constantemente. ¿Y a qué sector va dirigida esa licitación? Al sector de las centrales de medios que históricamente todo el mundo conoce como que son los actores profesionales que dominan la materia. La opinión pública. No, que dominan la materia de comprar espacio. De comprar espacio. Yo, que nunca he hecho eso, no es verdad que yo voy a negociar mejor que una empresa que se dedica a eso. Que lo hace para el sector privado también. Que manejan el sector privado. Entonces se le entrega a esos entes profesionales en una libre competencia. Todos participan y todos ganan. Todos ganan. Entonces, primero, la asignación es por una licitación supervisada por la Dirección de Compras. Y yo quiero aquí ser un poquito vanidoso y decir que lo primero que yo hice cuando me senté en una posición pública fue sacar la ley de compras. Porque yo decía, es simple lo que hay que hacer, lo que dice esa ley. Y estoy que regula todo el proceso. Correcto. Y he desarrollado el mejor departamento de compras que puede existir. Entonces yo soy de los funcionarios que no le preocupa el ejercicio independiente y responsable de un Carlos Pimentel, que ha sido un gran funcionario. Porque yo sencillamente hago lo que dice exactamente la ley. Entonces se asignan esos fondos y se compra a los medios a través de esas centrales que están acostumbradas a comprarle a todos. Pues le agradecemos. Y tienen una tarifa. Y ahora voy a la cantidad. No se puede confundir la asignación presupuestaria con la ejecución presupuestaria. Usted puede arrancar con una asignación a las diferentes instituciones de 9,000 millones, pero eso no quiere decir que se ejecuten los 9,000. Pero si usted coge la asignación y dice, mira, 9,000, no, nosotros hemos hecho un rediseño del gasto. Antes había una dispersión. Ustedes saben que no solamente la oficina que yo dirijo era que invertía en publicidad antes. Otros ministerios del mismo palacio se encargaban de eso. Y los fondos, no todos los fondos se manejaban de manera transparente. Se utilizaba mucho efectivo que ahora no se utiliza. Entonces, el presupuesto que yo manejo en el 2023 alcanzó 3.537 millones de pesos con 30 centavos. No es verdad que es mayor. Ahora rinde más. Rinde más. Pues no son 8. No, yo no he manejado 8, ojalá. Porque
le hubiera ido muy bien a los medios de comunicación, porque otro objetivo de mi función es la sostenibilidad del ecosistema de medios. Claro, No me importa, Fundamental. no me Democracia. importa, no me importa qué opinen, ni de mí, ni del gobierno, ningún actor de los medios de comunicación. O sea, mi conducta da fe de eso. Nadie se ha llevado mal o bien conmigo porque hable bien o mal de mí. Eso no me, porque esta tarea es eso. Yo hice esto por mucho tiempo y no me puede molestar lo que yo hice. Claro. Entonces yo soy respetuoso de la opinión. Y todo el mundo que se ha sentado conmigo sabe que no hay condicionamiento. Cuando van a mi oficina, ¿y qué yo tengo que hacer? Yo digo, su trabajo. ¿Y cuál es mi trabajo? Decir la verdad, lo que usted crea. Sí. Si su verdad lo lleva a criticarme a mí, hágalo, que no le va a pasar nada. Pues le agradecemos muchísimo al señor Y de Homero retener el poder el Figueroa. presidente Luis Abinader, de retener el poder, ¿usted estaría dispuesto a seguir ahí en el puesto? En el Hay que puesto. esperar el 16 de agosto. Lo que yo sí estoy dispuesto a volver a mi casa cuando termine todo. Gracias, señor Feliz de la Homero vida. Figueroa, vocero del gobierno. Ha estado aquí con nosotros en la opción de la mañana y nos ha distinguido su presencia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Momento de hacer